No puedo callar. Todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí. Su perdón me hace sonreír. No hay otra paz como la que da Cristo. No hay otra paz que para darnos la cruz ha sufrido. No hay otra paz. Y fue por amor, perfecto amor, que su vida dio por ti. No puedo callar. Todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí. Su perdón me hace sonreír. No hay otro amor como el que nos dio Cristo. No hay otro amor que siendo Dios se humilló a sí mismo. No hay otro amor. La muerte venció, pues resucitó. Su espíritu puso en mí. No puedo callar. Todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí. Su perdón me hace sonreír. No puedo callar. Todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí. Su perdón me hace sonreír. Y si la oscuridad me pudiera alcanzar, solo tengo que alzar mi voz a Él. No puedo callar. Todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí. Su perdón me hace sonreír. No puedo callar. Todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí. Su perdón me hace sonreír. Entonces nada, os invito si queréis a abrir la Biblia en Lucas capítulo 7. Como bien decían, pues Nagai hablaba sobre Marta y yo voy a hablar sobre otra mujer de la cual no se nos dice el nombre, pero bueno, es una historia que quedó reflejada en el Evangelio de Lucas y que guarda una gran enseñanza, ¿verdad? Y es el capítulo 7, el versículo 36, cuando Jesús estuvo en el hogar de Simón el fariseo. Y vamos a leer el texto. Lucas 7, versículo 36. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos,
y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Pues este es el texto en el que vamos a reflexionar hoy, ¿no? Y cuando leemos en esta historia, creo que si todos pudiéramos identificarnos con alguno de los personajes, desearíamos identificarnos con la mujer, ¿verdad? Con esa mujer pecadora que viene a los pies de Jesús, que llora, besa sus pies, los unge, ¿verdad?, con perfume. Y creo que todos desearíamos identificarnos más con esta mujer antes que con Simón el fariseo. Lo cierto es que no sabemos si lo que ocurrió en aquella cena realmente produjo un cambio en el corazón de Simón el fariseo. Lo que sí sabemos en esta historia es cómo Jesús, a través de su amor y su perdón, de cómo restauró un corazón totalmente quebrantado, ¿verdad? Y el texto nos habla, en primer lugar, vamos a pensar un poco en la mujer. El texto nos dice que la mujer era una mujer pecadora. En otras versiones leemos que era una mujer de mala vida. Y bueno, podemos imaginarnos un poco, ¿no?, por el contexto, a qué se refería con él. Pero esta mujer, lo más probable es que seguro que había escuchado hablar de Jesús, y muy probablemente también hubiera escuchado directamente, antes de esa cena, las enseñanzas de Jesús. Seguro que las palabras de Jesús habían traído esperanza al corazón de esta mujer. No sabemos cómo, no sabemos cómo, no lo dice el texto, pero ella consiguió saber dónde Jesús iba a cenar aquella noche. Un hombre importante de la sociedad de aquella época, Simón el fariseo, sería el anfitrión, ¿verdad?, para recibir en esa misma noche a Jesús en su casa, junto con otros compañeros y amigos. Pero lo cierto es que la mujer entró en medio de esa cena, entró en esa noche, en ese lugar, totalmente decidida a lo que había pensado hacer, totalmente decidida a hacer lo que había propuesto en su corazón. Ella entró, tomó el frasco de perfume, ¿verdad? Nos dice el texto que empezó a regar sus pies con lágrimas, los secaba con el cabello, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hace poco escuché que los perfumes de aquella época generalmente se contenían en frascos de alabastro, y la única
eran perfumes generalmente muy preciados, y la única manera de vertir el contenido era romper el frasco de alabastro. Había que romperlo para vertir el contenido. No era como los de ahora, que son de spray, o te puedes echar un poquito y luego, ¿no? En aquella época, el momento en que usabas el perfume era para derramarlo, ¿no? Y obviamente era algo muy valioso. Era algo que en aquellos momentos, en aquella época, el perfume se usaba solo para momentos muy especiales. Y viendo cómo esta mujer vino a Jesús con ese perfume, nos da a pensar, ¿verdad?, la importancia que para esa mujer iba a tener ese momento de acercarse a Jesús, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús vio el corazón quebrantado de aquella mujer, ¿verdad? El acto de aquella mujer allí era un acto que reflejaba un profundo arrepentimiento. Una mujer que vio en Jesús un redentor, ¿verdad?, que le podía perdonar, que le podía sanar, que le podía liberar, que le podía restaurar y que le podía dar verdaderamente esperanza. Jesús dijo de ese acto, le dijo a Simón que lo que estaba presenciando allí era un gran acto de amor. En palabras de Jesús, dice: a quien mucho ama, mucho se le perdona. Por tanto, aquí tenemos, ¿verdad?, por un lado, en esta parte de la historia, a una mujer quebrantada, a una mujer que venía a Jesús, ¿verdad?, reconociendo su pecado, y a una mujer que en ese momento fue perdonada y sanada. Del otro lado de la historia estaba Simón. Yo imagino lo ilusionado que se sentiría Simón, ¿verdad? Iba a recibir a Jesús en su casa aquella noche. Imagino que no solo ilusionado, sino que también probablemente un poco orgulloso. Pues, digamos que el hombre del momento, porque en ese momento Jesús era muy famoso, ¿verdad? Su fama se extendía por aquel lugar. Pues imagino que Simón se sentiría muy orgulloso de: oye, pues el hombre más importante del momento viene a mi casa. Es como si, ¿cómo te sentirías tú si, no sé, una persona a la que admiras mucho viene a tu casa a cenar? Pues seguro que te haría sentir muy bien, ¿verdad? Supongo que Simón no se imaginaba lo que iba a presenciar aquella noche. Y nos dice el texto que cuando Simón vio cómo la mujer entraba y se ponía a los pies de Jesús y empezaba a llorar, Simón dijo para sí: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer la está tocando. Simón no estaba entendiendo nada de lo que allí estaba pasando. Simón no estaba entendiendo nada de lo que allí estaba pasando. Quizá era entendible, es decir, que Simón no entendiera nada, era entendible desde la perspectiva de un fariseo, porque generalmente para los fariseos los asuntos del corazón no iban mucho con ellos. No se caracterizaban por ser personas amorosas ni por ser personas misericordiosas. Tenían una posición social que se esforzaban por mantener, ¿verdad? Eran personas totalmente superficiales. Quizá podríamos decir que bonitos por fuera, pero con un corazón totalmente endurecido, ¿verdad? Y alejado de todo propósito de Dios. Más adelante, Jesús los iba a describir muy bien a los fariseos, llegándoles a llamar sepulcros blanqueados.
Está de sobra decir que, obviamente, Simón se creía alguien mucho mejor que aquella mujer, a años luz. No había ningún tipo de comparación entre la estatura moral de aquel fariseo y la estatura moral de aquella pecadora. No había absolutamente ninguna comparación a los ojos de los hombres de aquella época. Y esto me hacía pensar, ¿verdad? Porque creerse mejores que los demás, por el hecho, trasladándolo ahora a nuestra vida cristiana, ¿verdad? Creerse mejores que los demás por el hecho de ser cristiano es algo que obviamente está mal a los ojos de Dios. Y es necesario que día tras día volvamos a la verdad del Evangelio, para que podamos recordar cuál era nuestra condición espiritual y cuál es ahora, para que eso evite que llegue a nuestra mente pensamientos de soberbia, autosuficiencia. Eso es lo que debemos evitar como creyentes, llegar a jactarnos o a enorgullecernos, ¿no?, de nuestra condición una vez que hemos sido salvados, nuestra condición de hijos de Dios. Eso no debe ser motivo de sentirnos mejores que aquellas personas que todavía no han conocido a Dios. Porque realmente muchas veces los creyentes nos sentimos orgullosos de ser creyentes, como si realmente hubiéramos hecho algo para merecerlo. A veces leemos en la Biblia diferentes textos, ¿no?, que si no los leemos desde la perspectiva adecuada, los podemos sacar de contexto. A veces leemos ese pasaje de 1 Pedro que dice: sois linaje escogido, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y lo cierto es que es verdad, pero si lo leemos desde la perspectiva, desde una perspectiva incorrecta, podemos llegar a pensar que hemos hecho algo o hemos dicho algo para que Dios nos haya hecho merecedores de ser parte del pueblo de Dios. Quiero haceros una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no lo es? Bueno, fijaos, antes de contestar ello, ¿no?, fijaos lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Palabras que también podríamos aplicar hoy en día a la Iglesia, ¿verdad? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es decir, no somos hijos de Dios porque seamos más listos, más guapos, más altos o más lo que sea que los demás. En cuanto a la salvación se refiere, no hay nada que podamos hacer para ganar o para merecer el favor de Dios. La diferencia entre alguien salvado y alguien que no lo ha sido es solo la gracia y la misericordia de Dios. Y esto fue algo que la mujer comprendió. Ella acudió a Jesús sabiendo su condición, sabiendo que era pecadora, reconociéndolo. Ella acudió a Jesús quebrantada. Sabía que era pecadora. Sabía que no había nada en su mano que pudiera hacer cambiar su condición espiritual. Ella lo sabía y vio a Jesús como alguien que sí la podía liberar, que sí la podía salvar. Solo Jesús la podía salvar. Yo me pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que
he acudido quebrantado a Dios por mi pecado, ¿verdad? Reconociendo que soy pecador y que solo Él me puede perdonar y me puede restaurar. Me pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que has hecho eso? También me pregunto si lo has hecho alguna vez. ¿Has reconocido que eres pecador y que necesitas el perdón? Y no me refiero si has pecado alguna vez, porque una cosa es reconocer, bueno, sí, he hecho esto malo, pero otra cosa muy diferente es reconocer que eres pecador, que el pecado está en tu naturaleza. Me pregunto si has reconocido que eres pecador y que necesitas el perdón y el amor de Dios en tu vida. Porque si no lo has hecho, hoy todavía estás a tiempo de hacerlo. La mujer, sabemos cómo sigue la historia. Recibió perdón, ¿verdad? Una nueva vida comenzó para ella. En cambio, no sabemos lo que pasó con Simón. Lo ocurrido aquella noche le hizo pensar, le hizo cambiar. Bueno, no tenemos la respuesta a ello. Pero una enseñanza para nosotros, los creyentes, es que debemos cuidarnos de la soberbia y de sentirnos autosuficientes. Debemos acordarnos cada día de cuál era nuestra condición y que no alcanzamos la salvación por nuestros propios méritos, sino solo por la gracia de Dios. Porque cuando permitimos que la soberbia o la autosuficiencia entre en nuestras mentes, empezamos a entrar en un terreno peligroso. Cuando somos soberbios o autosuficientes, empezamos a apartar a Dios de nuestro corazón. De forma sutil, pero progresiva, empezamos a no tener necesidad de buscar a Dios en cada momento, porque empezamos a pensar y a comportarnos como si nosotros pudiéramos gestionarlo todo. Incluso empezamos a autoperdonarnos o a autocompadecernos. Empezamos a restarle importancia a los pecados que cometemos y dejamos de confesarlos a Dios. De forma que cuando uno se da cuenta, ya no hay una verdadera comunión con Dios. Por tanto, en definitiva, la soberbia, la autosuficiencia, hace que nos alejemos de Dios. Por tanto, creo que es necesario que nuevamente examinemos nuestra vida, ¿verdad? En busca de comportamientos soberbios o autosuficientes. Porque si es así, si los hay, si tenemos este tipo de conducta o este tipo de pensamientos, estamos a tiempo de arrepentirnos delante de Dios y de dar gracias a Dios por su gracia y misericordia y de pedirle que nuevamente Él ocupe el lugar que debe ocupar en nuestra vida, que sea el Señor de nuestra vida, ¿verdad? Dice el versículo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este era el pensamiento que tenía para vosotros en el día de hoy. Así que examinemos, os animo que todos nos podamos examinar a nosotros mismos y buscar, como bien decía, si en alguna área de nuestra vida está la soberbia o la autosuficiencia, y poner al Señor siempre en primer lugar. Os animo a todos. Vamos a tener una oración. Señor y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Eres un Dios de gracia y misericordia, Señor. Y cuando meditamos, Señor, en cómo aquella mujer vino delante de ti, Señor, quebrantada, nos hace recordar, Señor, el día que tú nos hiciste
diste a entender, Señor, que éramos pecadores y que solo tú podías salvarnos, Señor. Y reconocemos, Señor, que muchas veces, en vez de ser como esta mujer, nos comportamos más como Simón el fariseo, Señor. Y nos creemos mejores que los demás. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a destruir totalmente este tipo de pensamientos o conductas en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a recordar cada día cuál era nuestra condición, Señor. No podíamos hacer nada, no podíamos merecer nada para que tú pudieras salvarnos, Señor. Solo Jesús puede salvar, solo tú puedes salvar, Padre. Y te agradecemos, Señor, de una manera sincera el haberte revelado a nosotros, Señor. El habernos revelado a Jesús, su amor, su sacrificio en la cruz por nosotros. Y te pido, Señor, que nos ayudes a recordarlo cada día de nuestra vida, Señor. Queremos venir, Señor, arrepentidos delante de ti, quebrantados, Señor, y deseando, Señor, que ponerte siempre en el primer lugar de toda nuestra vida, Padre. Ayúdanos en nuestro día a día y ayúdanos a ser amorosos y misericordiosos y no a mirar por encima del hombro a nadie, Señor. Gracias por el día de hoy, gracias por tu palabra que tanto nos enseña y te pido que en el día de hoy pues nos lleves con bien a todos, Padre. Gracias por tu amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.